padres lo rechazan por estar deforme. 25 años después, regresa a vengarse de todos. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Bajo el cielo gris y melancólico de Valle Oscuro, un pequeño pueblo donde las calles polvorientas serpenteaban entre casas de ladrillo rojo apretujadas unas contra otras, nació un niño marcado por el desprecio de su propia familia. Su primer llanto resonó en una modesta casa en las afueras del pueblo, pero en lugar de alegría, lo único que recibió fue la mirada despectiva de su padre, Emilio Gómez. «¡Qué niño más feo!», escupió Emilio con desprecio al ver a su hijo recién nacido. El rostro de Santiago tenía facciones toscas, orejas algo grandes, cejas espesas y ojos redondos que parecían no encajar con la familia Gómez. Emilio no pudo ocultar su repulsión. En su interior, dudaba que aquel niño fuera realmente suyo. «Gabriela, ¿qué demonios trajiste al mundo?», gruñó, mirando a su esposa con desconfianza. Gabriela, con el pequeño en brazos, sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Apretó a Santiago contra su pecho, pero no encontró el valor para enfrentarse a su esposo. Solo pudo mirarlo con súplica. Pero a Emilio no le importaba. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin volver la vista atrás, dejando a Gabriela con su hijo en brazos. Ella besó con ternura la frente del bebé y, entre sollozos, susurró: «Lo siento, hijo, no puedo protegerte». Los primeros años de Santiago. Desde su nacimiento, Santiago creció bajo el rechazo absoluto de su padre. Emilio nunca le dirigió una palabra amable, jamás lo sostuvo en brazos y ni siquiera pronunciaba su nombre. Se mantenía alejado, como si el niño fuera una maldición de la que debía deshacerse. Gabriela, a pesar de amar profundamente a su hijo, carecía de la fuerza para desafiar a su esposo. Solo podía abrazarlo en secreto cuando Emilio no estaba en casa, susurrándole palabras de consuelo que no bastaban para protegerlo de la dureza del mundo exterior. No pasó mucho tiempo antes de que la historia del niño de rostro peculiar se propagara por todo el pueblo. Los murmullos malintencionados no tardaron en llenar cada rincón de Valle Oscuro. «Se parece a un mono. Es un mal augurio, mírenlo. Nadie en este pueblo luce como él. Lo mejor será mantenernos alejados de ese niño». Esas palabras hirientes pronto se convirtieron en el apodo con el que todos lo llamaban, el mono. Al principio, Santiago no entendía su significado, pero con el tiempo, a través de las miradas de desprecio y las risas burlonas de los adultos, comprendió que no era como los demás niños. Al crecer, Santiago comenzó a querer jugar con los demás niños del pueblo. Pero cada vez que se acercaba a un grupo, ellos se alejaban de inmediato, e incluso algunos gritaban: «Mamá, el mono viene hacia acá». Los padres del pueblo tampoco ocultaban su incomodidad. Cuando veían a Santiago, jalaban a sus hijos hacia ellos y les susurraban: «No juegues con él, hijo. Es un monstruo». Esas frases se clavaban en el corazón de Santiago como puñales. ¿Por qué lo trataban así? ¿Qué había hecho mal? Era un niño como cualquier otro, pero nadie quería estar cerca de él. Una vez, Santiago intentó unirse a un grupo de niños que jugaban fútbol en la plaza del pueblo. Sonrió tímidamente y preguntó: ¿Puedo jugar con ustedes? La respuesta fue una carcajada estruendosa. Un niño del grupo, Pedro, torció la boca con burla. ¿Jugar? ¿Un mono como tú sabe jugar fútbol? Otro niño tomó el balón y fingió rodarlo hacia Santiago como un gesto amigable. Pero justo cuando Santiago se inclinó para recogerlo, el niño le pateó el balón directamente en la cara. Santiago cayó al suelo, con sangre brotando de su nariz. Todos los niños rieron sin piedad. Los días siguientes no fueron mejores. A donde fuera, escuchaba susurros, veía miradas de desprecio. Los adultos lo evitaban y los niños se burlaban de él. Santiago sentía que no pertenecía a ese lugar. Cada vez que regresaba a casa, anhelaba el consuelo de su madre, pero Gabriela solo podía limpiarle las lágrimas en silencio. Emilio, en cambio, mostraba su desprecio abiertamente. Una vez,
Después de escuchar a los vecinos hablar sobre cómo llamaban a Santiago, el mono, Emilio se giró hacia Gabriela con furia. Todo esto es tu culpa. Si no fuera por ti, no tendría que cargar con esta vergüenza. Santiago estaba allí, con sus pequeñas manos apretadas en puños, con lágrimas corriendo por su rostro. No entendía por qué su padre lo odiaba tanto, pero lo peor de todo era que no podía hacer nada para cambiarlo. Hubo noches en las que se quedaba despierto, mirando el techo, preguntándose, ¿soy un monstruo de verdad? Había intentado todo para ser mejor, pero sin importar lo que hiciera, la gente siempre lo miraba con desprecio. Solo había una persona en todo el pueblo que no lo trataba mal, doña Elena, una anciana que vivía cerca del mercado. Ella era la única que, de vez en cuando, le dedicaba una sonrisa cuando lo veía en la calle. Una tarde, cuando Santiago se acurrucaba en un rincón del mercado, tratando de evitar las miradas de los demás, la señora Elena se acercó y dejó un pan frente a él. ¿Tienes hambre? Santiago la miró, sorprendido. Nunca antes había recibido amabilidad de nadie en el pueblo. Asintió con la cabeza, tomó el pan, pero seguía con cautela. La señora Elena suspiró y lo miró con ojos cálidos. No dejes que las palabras crueles de los demás definan quién eres, pequeño. Esas palabras conmovieron a Santiago. Pero en ese mismo instante, un grupo de mujeres del pueblo pasó cerca y, al ver la escena, torcieron la boca con desprecio. ¿Otra vez la señora Elena teniendo lástima de ese monstruo? Ni siquiera debería haber nacido. Santiago bajó la cabeza y apretó el pan en sus manos. La señora Elena solo suspiró y puso una mano en su hombro. Pero Santiago sabía que una sola persona bondadosa no podía cambiar a todo el pueblo. Las miradas de desprecio, las palabras hirientes y el rechazo de su propio padre lo habían empujado a una oscuridad profunda. Y eso era solo el comienzo de la pesadilla. El sol proyectaba sombras largas sobre la pequeña calle que conducía a la escuela del pueblo Valle Oscuro. Santiago caminaba con la cabeza gacha, sujetando con fuerza las correas de su mochila, esperando llegar a clase sin que nadie lo notara. Pero esos deseos nunca se hacían realidad. En ese lugar, él siempre era el marginado. Y lo peor de todo era que había llamado la atención de Mateo Navarro. Mateo era hijo de una de las familias más ricas y de Gabrielas de Valle Oscuro. Su padre, don Felipe Navarro, era dueño de la mayor parte de las tierras del pueblo, y su madre provenía de un linaje prestigioso. Para los maestros, Mateo era un niño con un futuro brillante, pero para Santiago, él era una pesadilla. Mateo no solo lo molestaba por su aspecto diferente, sino porque disfrutaba sintiéndose con poder sobre los más débiles. Y nadie era más vulnerable que Santiago. Al principio, Mateo solo se burlaba con comentarios crueles. El mono, cuidado, no vayas a trepar un árbol. Los demás niños estallaban en carcajadas, mientras Santiago bajaba la cabeza y trataba de caminar más rápido. Pero mientras más lo ignoraba, más divertido le parecía a Mateo. Un día, cuando Santiago iba de camino a casa, Mateo y su grupo de amigos lo interceptaron en una calle desierta. ¿A dónde vas, monito? Mateo sonrió con burla, con las manos en los bolsillos, bloqueándole el paso. Santiago dio un paso atrás, pero detrás de él, dos niños más se interpusieron en su camino. Te hice una pregunta, ¿no vas a responder? Santiago guardó silencio e intentó escabullirse por un lado, pero Mateo lo empujó bruscamente y lo hizo caer al suelo. Sus rodillas golpearon el pavimento, haciéndolo estremecer de dolor. Levántate, el mono, o vas a andar en cuatro patas como un mono de verdad. Las risas de los demás resonaron a su alrededor, mientras Santiago apretaba los puños, tratando de contener las lágrimas. Pero eso solo hizo que Mateo se divirtiera más. Se agachó, recogió una pequeña piedra y, sin previo aviso, la lanzó directamente contra Santiago. ¡Paf! Santiago se sujetó el brazo, donde la piedra había golpeado, pero Mateo no se detuvo. Agarró otra y le hizo una señal a sus amigos. Vamos,
Probemos si este mono es ágil. Las piedras comenzaron a llover sobre Santiago. Una le dio en la espalda, otra en la pierna. Se encogió, cubriéndose el rostro, pero no pudo esquivar todas. Al día siguiente, cuando llegó a clase con moretones en los brazos, Santiago esperó que alguien, cualquiera, se diera cuenta y le preguntara qué había pasado. Pero nadie lo hizo. El maestro Francisco vio los moretones en su piel y frunció el ceño por un instante, pero luego desvió la mirada y continuó con su clase. Santiago sabía por qué. Mateo era hijo de la familia Navarro. Nadie en el pueblo se atrevía a desafiar su voluntad. Los niños, al ver que los maestros no intervenían, se volvieron aún más crueles. Santiago no podía salir al recreo sin que Mateo lo buscara. No podía volver a casa sin que le bloquearan el camino. No podía tener un solo día de paz. Un día, mientras Santiago estaba sentado en clase, Mateo le lanzó una sonrisa maliciosa y le hizo una señal a sus amigos. Durante el recreo, se colaron en su mochila y la llenaron de plátanos. Cuando Santiago regresó al aula, Mateo se levantó de su asiento con fingida sorpresa. ¡Oh, por Dios! ¿Qué hay en la mochila del mono? Le arrebató la mochila a Santiago y la abrió de golpe frente a toda la clase. Los plátanos rodaron por la mesa y cayeron al suelo. Las risas explotaron en el aula. El mono necesita plátanos para sobrevivir. Vamos, cómelos, monito. Santiago se quedó paralizado. Miró a sus compañeros de clase. Algunos se reían a carcajadas en sus asientos, otros susurraban entre ellos. Nadie le dijo a Mateo que se detuviera. Mateo tomó un plátano y lo acercó al rostro de Santiago con burla. Vamos, tómalo, deja de fingir que eres un humano. La humillación ardió en su pecho. Basta. Con una furia contenida, Santiago tiró los plátanos al suelo y gritó. Cállate, no soy un mono. Pero Mateo solo se rió. Y luego le dio un puñetazo en la cara. ¡Paf! Santiago tambaleó y cayó al suelo. El sabor metálico de la sangre inundó su boca. Nadie intervino. El maestro no estaba presente. Sus compañeros solo miraban y reían. Santiago apoyó las manos en el suelo, temblando. Quería levantarse, pero Mateo se inclinó hacia él y le susurró al oído con una satisfacción cruel. Jamás serás un humano, Santiago. Siempre serás un mono. Las carcajadas seguían resonando en la clase. Santiago apretó los dientes, pero las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Nadie estaba de su lado. Nadie lo defendió. Estaba completamente solo. La lluvia caía sobre las calles empedradas de Valle Oscuro, tiñendo el cielo de gris. Ese día, Santiago solo quería llegar a casa lo más rápido posible, escapar de todas esas miradas. Pero no pudo. Ellos lo estaban esperando en la esquina, con sonrisas crueles en sus rostros. Santiago intentó darse la vuelta y correr, pero dos de los chicos del grupo ya le bloqueaban el camino. ¿A dónde vas, el mono? Se burló Mateo, su voz mezclándose con el sonido de la lluvia. Santiago negó con la cabeza e intentó escabullirse, pero lo sujetaron con fuerza. Déjenme ir, forcejeó, pero uno de ellos le dio un puñetazo en el estómago, haciéndolo doblarse de dolor, con la respiración entrecortada. ¿Crees que puedes exigir algo? Mateo se rió con desprecio. Hoy le mostraremos a todo el pueblo lo que realmente eres. Santiago fue arrastrado a la plaza central, el lugar donde los habitantes solían reunirse por la tarde. La lluvia seguía cayendo, pero aún había personas refugiándose bajo los techos de las tiendas y cafeterías. Nadie dijo nada cuando vieron a Mateo y su grupo arrastrándolo. Le arrancaron la camisa y la arrojaron al suelo. No, por favor, no, Santiago gritó, pero solo recibió más burlas a cambio. Uno de los chicos sacó una cuerda que habían traído y lo ataron con fuerza a un árbol en medio de la plaza. Vamos, grita, el mono. Mateo ordenó, con los ojos brillando de un placer enfermizo. No, Santiago negó con la cabeza, su voz ahogada por el miedo y la vergüenza. ¡Paf! Mateo le dio una bofetada brutal en la cara. Te dije que gritaras.
El ardor en su mejilla era insoportable, pero lo que dolía aún más era la mirada de la gente alrededor. Solo miraban. Algunos se reían en voz baja. Otros sacaban sus teléfonos y grababan. Nadie hizo nada para detener a Mateo. Santiago se sintió como un animal expuesto en medio de un circo. Mateo se inclinó hacia su oído y le susurró con una crueldad escalofriante. Si no gritas como un mono, haré que llores hasta que lo hagas. La humillación, la desesperación y el miedo se alzaron dentro de Santiago como un tsunami. Y entonces, gritó, un grito quebrado en medio de la lluvia. Pero para Mateo y su grupo, sonó exactamente como el chillido de un animal acorralado. Las carcajadas estallaron por toda la plaza. Algunas personas levantaron sus teléfonos y grabaron la escena. Otros simplemente sacudieron la cabeza con una sonrisa burlona, pero nadie intervino para defenderlo. El video se hizo viral. Al día siguiente, el video de Santiago atado al árbol y gritando como un mono se había esparcido por todo el pueblo. Cada persona, cada niño en la escuela lo había visto una y otra vez, comentando, riendo y burlándose. Cada reproducción era como una puñalada más en su corazón. No podía salir a la calle sin escuchar risitas detrás de él. No podía ir a la escuela sin sentir miradas de burla y lástima al mismo tiempo. Incluso aquellos que antes no lo molestaban comenzaron a murmurar a sus espaldas. El mono solo puede ser un chiste. ¡Qué vergüenza! Santiago corrió de vuelta a casa, empapado por la lluvia. Mamá, mamá, irrumpió en la casa, buscando a Gabriela, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. Gabriela se giró y vio a su hijo temblando, su cuerpo lleno de moretones por los golpes. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó con voz alarmada. Ayúdame, mamá, por favor, no dejes que me hagan esto más. Santiago gritó, aferrándose a las manos de su madre como si fueran el último salvavidas en su vida. Pero antes de que ella pudiera responder, una voz fría y grave resonó desde la sala. ¿Por qué gritas como un animal? Santiago se quedó helado al ver a Emilio Gómez, su padre biológico, salir de la sala con un cigarro en la mano y una mirada de desprecio. ¿Te humillaron? Bien merecido lo tienes, escupió Emilio con una sonrisa burlona. Un monstruo como tú jamás merecerá amor. Cada palabra era como una cuchilla atravesando el alma de Santiago. No soy un monstruo, gritó, con las lágrimas desbordándose. Pero Emilio solo lo miró como si fuera basura. Desde el momento en que naciste, fuiste una vergüenza. Si no te maté cuando eras un bebé, al menos aprende a callarte y soportarlo. Gabriela comenzó a llorar y le rogó a su esposo. No digas eso, es tu hijo. ¿Mi hijo? Emilio soltó una carcajada amarga. Una cosa como él nunca será mi hijo. Santiago miró a su madre, esperando que lo protegiera. Pero ella solo sollozó, tapándose el rostro, incapaz de enfrentarse a su esposo. Dio un paso atrás. Su corazón se hizo pedazos. Nadie lo protegería. Dio media vuelta y salió corriendo de la casa, dejando atrás los sollozos de su madre y la mirada fría de su padre. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero ninguna tormenta podría lavar la humillación que había sufrido. La huida de Valle Oscuro. Santiago dejó el pueblo de Valle Oscuro en una noche de tormenta. Nadie lo despidió. Sin un destino claro, sin nadie a quien acudir, solo siguió caminando por la carretera que llevaba a la ciudad. Su delgada camisa estaba empapada y pegada a su cuerpo, sus zapatos viejos estaban desgastados y rotos, su estómago rugía de hambre, pero no se detuvo. No podía regresar. Prefería morir antes que volver a ese infierno. Después de 2 días vagando por los caminos, finalmente llegó a la ciudad de Santa Esperanza, donde los rascacielos se alineaban, las calles estaban abarrotadas y las luces nunca se apagaban. Pero para un niño sin dinero, sin hogar y sin nadie que lo esperara, aquel lugar no era un paraíso, sino otro infierno. Nadie se fijaba en un niño delgado y sucio, encogido en una acera. Pidió comida, pero la mayoría solo le lanzó miradas de asco. Lárgate, mocoso, no tengo dinero para ti.
gruñó un hombre, apartándolo de un empujón. Santiago perdió el equilibrio y cayó al suelo. Una anciana vendedora ambulante le lanzó un pedazo de pan duro sin siquiera mirarlo. Santiago lo recogió y lo devoró con ansias, como un animal hambriento. Por las noches, Santiago se acurrucaba bajo un alero, tratando de dormir en medio del frío que calaba hasta los huesos. Pero su sueño siempre era ligero, interrumpido por el sonido de los autos, los pasos apresurados y el miedo constante de ser despertado por algún vagabundo agresivo. Había días en los que no tenía nada para comer, días en los que su cuerpo apenas tenía fuerzas, pero aún así, se negaba a rendirse. Santiago no quería morir, no podía morir, tenía que sobrevivir. Una tarde, mientras deambulaba por un callejón estrecho, el aroma de la comida caliente flotando en el aire lo hizo detenerse. Provenía de una modesta fonda de barrio. Desde la entrada, Santiago observó a los clientes disfrutando platos de arroz humeante. Su estómago gruñó de hambre y sus ojos se quedaron fijos en la comida. El dueño del local, un hombre de mediana edad llamado Don Ramírez, lo vio. Muchacho, ¿qué haces ahí parado?, preguntó con voz firme. No sonaba cruel, pero tampoco compasivo. Santiago dio un paso atrás, a punto de huir. Pero el hambre pudo más que su miedo. ¿Puedo trabajar aquí?, preguntó con la voz ronca. Don Ramírez lo miró por un largo rato antes de arrojarle un trapo de cocina. Lava todos los platos en la cocina. Si lo haces bien, te daré de comer. Santiago recogió el trapo y corrió hacia la cocina sin quejarse. Desde aquel día, Santiago se convirtió en el lavaplatos de la fonda de Don Ramírez. El trabajo no era fácil. El agua con la que lavaba los platos era helada, sus manos estaban siempre enrojecidas y agrietadas. Su ropa estaba impregnada de grasa y del olor de la comida. Pero nada de eso le importaba. Al menos, tenía algo para comer cada día. Cada noche, cuando la fonda cerraba, Don Ramírez le entregaba un plato de comida caliente. Santiago devoraba cada bocado, sintiendo cómo el calor de la comida se extendía por su cuerpo agotado. Don Ramírez no era un hombre de muchas palabras, pero con el tiempo, su mirada hacia Santiago dejó de ser la misma que la de los demás. Ya no lo miraba con desprecio. Por primera vez en su vida, Santiago no se sentía como un animal callejero al que todos despreciaban. El salario que recibía era mínimo, apenas suficiente para alimentarse. Pero no derrochaba ni una sola moneda. Guardaba cada centavo, envolviéndolo cuidadosamente en un pequeño estuche que escondía bajo la cama. Porque tenía un plan. No podía ser lavaplatos toda la vida. Tenía que aprender. Cada noche, después de que la fonda cerraba, Santiago aprovechaba la tenue luz de la cocina para leer periódicos viejos que los clientes dejaban atrás. Practicaba escribir las letras que aún recordaba de los días en que fue a la escuela. Cada mañana, pasaba por una librería de segunda mano y observaba los libros tras la vitrina, prometiéndose a sí mismo que algún día podría leerlos todos. No necesitaba la ayuda de nadie. Iba a cambiar su destino por sí mismo. Pero había algo que nadie sabía. Aunque su vida estaba cambiando, Santiago jamás olvidó lo que le hicieron. Nunca olvidó las humillaciones que sufrió en Valle Oscuro. Nunca olvidó la mirada de desprecio de su padre. Nunca olvidó a Mateo Navarro y su risa cruel mientras lo ataban a aquel árbol. Cada vez que recordaba su pasado, una llama de ira ardía en su pecho. Un día, regresaría. Y ya no sería el niño débil al que todos pisoteaban. Ascendiendo desde lo más bajo, Santiago nunca olvidó las miradas de desprecio, los golpes despiadados ni la humillación pública. Pero entendió algo fundamental. El odio no lo ayudaría a cambiar su destino. Necesitaba poder, no un poder basado en la violencia, sino en el conocimiento. Después de dejar el pueblo, Santiago se lanzó a la vida en la ciudad con las manos vacías. Aceptó cualquier trabajo que le permitiera ganar dinero. Lavando platos en un restaurante. Ayudando a cargar mercancía en el mercado. Barriendo en tiendas de abarrotes. A pesar de ser tratado mal,
Aguantó con los dientes apretados. Porque sabía que si lograba resistir, encontraría su camino. Un día, mientras trabajaba en el restaurante, Santiago escuchó por casualidad a un grupo de clientes hablar sobre programación de software. Hablaban de líneas de código extrañas, de personas que podían ganar miles de dólares solo con una computadora. No entendió todo, pero sí supo una cosa: esta era su oportunidad. Comenzó a buscar cualquier manera de aprender sobre tecnología. Durante el día trabajaba, por la noche pedía prestados libros, leía documentos viejos y pedía ayuda a personas con experiencia. Se dio cuenta de que tenía una capacidad increíble para aprender rápido. Como no tenía dinero para comprar una computadora, se metía a escondidas en la biblioteca pública para usar las máquinas gratis. Cada día, pasaba horas explorando, experimentando, aprendiendo a escribir sus primeras líneas de código. Poco a poco, empezó a aceptar pequeños trabajos de programación en Internet. Arreglar sitios web, escribir código simple, corregir errores en software. No solo comenzó a ganar sus primeros ingresos con la tecnología, sino que también sintió, por primera vez, que tenía valor. Unos años después, Santiago ya era lo suficientemente bueno como para iniciar su propio negocio. Gastó todos sus ahorros para abrir una pequeña empresa de software. No tenía nada más que una vieja computadora y una determinación de acero. Pero, poco a poco, la convirtió en una empresa real. Llegaron los primeros clientes, y luego, ellos recomendaron a más clientes. En pocos años, Santiago se convirtió en un empresario reconocido en la industria tecnológica. Aquellos que alguna vez lo llamaron el mono, ahora usaban sus productos sin siquiera saberlo. Pero Santiago no había olvidado el pueblo que una vez lo destruyó. Sabía que algún día volvería. Y esta vez, ya no sería el niño débil de antes. 20 años han pasado. 20 años desde el día en que Santiago dejó el pueblo con las manos vacías, cargando con la humillación y el odio en su corazón. Ahora, ha vuelto. Ya no es el niño flaco y débil que una vez ataron a un árbol en la plaza. Ya no es el mono, ridiculizado y despreciado. El Bentley negro y reluciente avanza lentamente por el pueblo, reflejando la luz del sol brillante. Los habitantes se detienen y miran. ¿Quién será? Un auto así. Debe ser alguien muy rico. No puede ser. Espera, es él. La puerta del coche se abre. Santiago baja. Un traje negro impecable, zapatos de cuero relucientes, un reloj suizo brillante en su muñeca. Pero lo que más impacta a todos es su mirada. Afilada, po de Gabriela, imponente. No queda rastro del niño tímido de antes. No hay lágrimas, ni debilidad. Santiago ha regresado, como un rey. Una mujer abre la boca en shock y deja caer su canasta de verduras. Un hombre suelta su taza de café, casi derramándola sobre su camisa. Todos lo reconocen, pero nadie se atreve a decir una palabra. No puede ser. ¿Es Santiago Gómez? No lo puedo creer. Aquellos que lo humillaron y lo rechazaron, ahora solo pueden quedarse en silencio. Alguna vez lo miraron con desprecio, ahora, lo ven con una mezcla de miedo y asombro. Santiago sigue caminando sin decir nada, dejándolos ahogarse en sus propios pensamientos. Pero hay una persona más. Un nombre que Santiago nunca ha olvidado. Mateo Navarro, el que lideraba las palizas. El que le arrojaba piedras, le arrancaba la camisa y lo ataba a un árbol. El que reía a carcajadas mientras lo veía llorar de vergüenza. Mateo era el príncipe del pueblo en aquel entonces. Pero ahora, ¿qué ha sido de él? Santiago entra a un bar de mala muerte en la esquina de la calle. El aire olía a alcohol barato, las mesas de madera estaban viejas y desgastadas, y la tenue luz amarilla iluminaba el lugar de manera opaca. Un hombre limpiaba el mostrador del bar con un aire cansado y derrotado. Un rostro conocido, pero marcado por las arrugas. Mateo Navarro. Ya no tenía la arrogancia, la prepotencia ni la crueldad de quien alguna vez fue el líder del pueblo. Solo quedaba un hombre fracasado, acabado,
con una mirada apagada. Mateo levantó la vista cuando vio a Santiago. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo, porque sabía, el hombre frente a él ya no era el niño débil al que solía atormentar. Santiago se acercó al mostrador y dejó un billete sobre la mesa. Su voz era tranquila, pero afilada como una hoja de acero. Hace mucho que no nos vemos, Mateo. Mateo tragó saliva, la mano que sostenía el trapo tembló ligeramente. Tú, balbuceó. Santiago sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Increíble, ¿no? Mateo bajó la mirada, incapaz de sostener la de Santiago. Sabía que había perdido. Y que Santiago había ganado. Santiago entró al bar viejo y descuidado donde Mateo Navarro trabajaba como mesero. El ambiente estaba impregnado de humedad, las luces amarillas parpadeaban sobre las mesas de madera arañadas. Los clientes ebrios reían ruidosamente, pero cuando Santiago apareció, algunos se detuvieron, mirándolo fijamente con incredulidad. Ya no era el niño débil que alguna vez fue humillado. Su traje caro, sus zapatos de cuero brillantes, su rostro endurecido y su mirada penetrante, hicieron temblar a más de uno. Mateo estaba llevando una bandeja de cervezas a una mesa cuando se quedó congelado al ver a Santiago. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que veía. Santiago se acercó al mostrador, apoyó la mano sobre la madera y habló con voz grave pero firme. Hola, Mateo, hace mucho que no nos vemos. Mateo tragó saliva, tratando de mantenerse sereno. Balbuceó. ¿Tú qué haces aquí? Devolviendo lo que me hicieron pasar. Santiago curvó los labios en una sonrisa helada. Mateo se quedó rígido. Sabía que ya no era el chico poderoso del pueblo. Antes tenía una familia rica que lo protegía, amigos que lo respaldaban, maestros y aldeanos que miraban para otro lado. Pero ahora, solo era un perdedor. Y Santiago se había convertido en alguien mucho más fuerte. De repente, un cliente llamó a Mateo con un gesto impaciente. Oye, tráeme la cerveza ya. Mateo bajó la cabeza y rápidamente llevó la bandeja a la mesa. Intentó ignorar la presencia de Santiago, pero la mirada de éste lo seguía como una sombra del pasado. Santiago esperó, quería que Mateo enfrentara la verdad de frente. Y la oportunidad llegó más rápido de lo esperado. Un hombre ebrio movió el brazo accidentalmente y la bandeja de Mateo cayó al suelo. Las botellas de cerveza se rompieron en pedazos, la espuma se esparció por todo el suelo. El cliente gritó, ¿qué diablos estás haciendo? Limpia esto de inmediato, maldito mesero barato. Mateo se encogió, temblando, y rápidamente se arrodilló para recoger los vidrios rotos. Santiago observó en silencio. Una satisfacción sutil se deslizó dentro de él. El hombre que lo atormentó ahora era humillado frente a los demás. Santiago habló, esta vez lo suficientemente alto para que todo el bar pudiera escucharlo. La última vez que recuerdo. Tú eras el rey de este pueblo, ¿no? ¿Y ahora estás de rodillas recogiendo cerveza, Mateo? Mateo apretó los puños, su rostro se puso rojo de rabia y vergüenza. Algunos clientes comenzaron a murmurar. Varios reconocieron a Santiago, el niño que alguna vez fue golpeado y humillado. Ahora era un hombre exitoso. ¡Qué ridículo! Antes se creía intocable y ahora es solo un mesero, jajaja. Soltó una carcajada un hombre en la barra. Mateo no pudo soportarlo más. Se puso de pie de golpe, arrojó el trapo al suelo y gritó. ¿Qué quieres de mí? Soy pobre, he perdido todo, ¿no es suficiente? Santiago cruzó los brazos y lo miró fijamente. No me importa si pierdes o ganas. Solo quiero que entiendas lo que se siente ser despreciado por todo un pueblo. Mateo soltó una risa amarga. ¿Volviste solo para vengarte? Creí que alguien exitoso como tú sería más noble. Santiago dio un paso adelante. Su mirada ya no era fría. Era la de un hombre que tenía el control absoluto. ¿Noble? ¿Fuiste noble cuando me hiciste gritar como un mono frente a todo el pueblo? ¿Cuando me lanzaste piedras?
¿Cuándo hiciste llorar a mi madre en la desesperación? Mateo guardó silencio. No podía responder. Santiago lo miró fijamente, luego sacó un cheque del bolsillo de su saco y lo colocó sobre la barra. Aquí hay suficiente dinero para que te vayas de este pueblo y empieces de nuevo. Pero hay una condición. Mateo entrecerró los ojos. ¿Qué condición? Debes pararte en la plaza, en el mismo lugar donde me humillaste, y pedirme perdón. Mateo se quedó atónito. Negó con la cabeza, con desesperación. Ni pensarlo. Prefiero morir antes que eso. Santiago sonrió de lado. Entonces sigue viviendo esta vida miserable. Se dio la vuelta y salió del bar, dejando a Mateo allí, con el alma llena de vergüenza y amargura. A la mañana siguiente, la noticia corrió por todo el pueblo. Mateo Navarro se pararía en la plaza a pedirle perdón a Santiago. Desde temprano, la gente se reunió. Nadie podía creer que el hombre que alguna vez fue el más arrogante del pueblo ahora tuviera que arrodillarse ante aquel a quien había despreciado. Mateo subió al escalón del centro de la plaza. Respiró hondo, tratando de mantenerse firme ante las miradas curiosas y burlonas de los aldeanos. Santiago estaba ahí, con las manos en los bolsillos, mirándolo con calma. Mateo tragó saliva y habló. Yo, lo siento. Algunas risas apagadas se escucharon entre la multitud. Más fuerte. Parece un mosquito hablando. Gritó alguien. Mateo apretó los dientes, luego gritó. Lo siento, Santiago. Me equivoqué. T-A-C-O-S-E con acento agudo, te traté mal. Me arrepiento. Hubo un silencio por unos segundos, luego empezaron los murmullos. Algunos se rieron, otros asintieron en silencio. Algunos que antes se habían unido a Mateo en sus abusos sintieron un escalofrío de culpa. Santiago avanzó y miró a Mateo. Pudo ver la amargura en los ojos de su viejo enemigo, pero no le importó. Había ganado. Se inclinó, sacó el cheque del bolsillo y se lo extendió a Mateo. Tómalo y vete de este pueblo. Mateo agarró el cheque con manos temblorabielas. No se atrevió a mirar a Santiago a los ojos. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo del lugar que alguna vez fue su reino. Santiago dejó escapar un suspiro profundo. Finalmente, había cerrado un capítulo de su vida. Miró a la multitud, sus ojos afilados recorrieron a cada persona. ¿Y qué hay de los demás? Dijo con voz firme, los que se rieron cuando me humillaban, los que miraron hacia otro lado. ¿No tienen nada que decir? Un silencio denso cubrió la plaza. Nadie se atrevió a hablar. Santiago sonrió levemente y se dio la vuelta. Había hecho justicia para sí mismo. Después de la partida de Mateo Navarro, sintió que una parte del peso en su pecho se había aliviado. Pero sabía que todavía quedaba algo por resolver. Su madre, a quien había dejado atrás tantos años atrás. Y el hombre que lo había abandonado sin piedad. Manejando su auto, se dirigió hacia la casa donde su madre solía vivir. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada, su corazón latía con fuerza. La casa se veía más vieja de lo que recordaba, pero aún estaba allí. El porche de madera, el pequeño jardín delantero con flores silvestres que su madre solía cuidar con tanto amor. Bajó del auto, respiró hondo y caminó hacia la puerta. Golpeó suavemente. La puerta se abrió. Una mujer de mediana edad apareció. Su cabello tenía mechones grises, sus ojos oscuros estaban marcados por las arrugas del tiempo y el dolor de los años. Santiago habló con voz baja, como si temiera asustarla. Mamá. Aurora se quedó helada. Sus ojos se abrieron de par en par, sus manos temblaron. Un segundo después, las lágrimas rodaron por su rostro demacrado. Santiago, mi hijo. Se lanzó hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas, como si temiera que si lo soltaba, él desaparecería de nuevo. Santiago se quedó inmóvil, sintiendo el calor de su madre, de quien había estado alejado durante 20 años. Lo siento, hijo. La voz de Aurora se quebró. No pude protegerte. Te dejé ir solo. Nunca me he perdonado.
Cada palabra de su madre era como una cuchilla clavándose en el corazón de Santiago. La abrazó con más fuerza. No, mamá, no fue tu culpa, ya volví, no tienes que sufrir más. Aurora lo miró, acariciando su rostro como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. Tú, te has convertido en un hombre fuerte, exitoso. Lo lograste, ¿verdad? Santiago asintió. Sí, lo logré, gané. Aurora sonrió, pero las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Siempre supe que volverías. Siempre recé por eso. Santiago observó a su madre, notando las marcas del tiempo, la soledad y el sufrimiento reflejadas en su piel. Mamá, ¿cómo has vivido todos estos años? Ella suspiró. Después de que te fuiste, tu padre nunca te buscó. Siguió bebiendo, hundiéndose en su rabia y amargura. Hasta que un día, se marchó del pueblo sin decir nada. Nunca supe a dónde fue. Santiago apretó los puños. Su padre había abandonado a su madre. Igual que lo había abandonado a él. Mamá, si quieres, puedo llevarte conmigo. No tienes que quedarte aquí. Aurora miró alrededor de su pequeña casa. Había vivido allí toda su vida, soportando el dolor, la soledad y la pérdida. Tomó la mano de Santiago y negó suavemente con la cabeza. No, hijo. Esta es mi casa. Aquí te tuve, aquí te crié. No importa lo que haya pasado, no quiero irme. Santiago guardó silencio. Lo entendía, pero su corazón se oprimía al pensar en todo lo que su madre había soportado. Entonces, me quedaré contigo un tiempo. El enfrentamiento con su padre. Al día siguiente, una noticia inesperada llegó a oídos de Santiago. Su padre, Manuel, había regresado al pueblo. Santiago no lo podía creer. El hombre que desapareció durante 20 años, dejando a su madre sola y en el sufrimiento, ahora volvía como si nada hubiera pasado. No lo dudó, tenía que enfrentarlo. Aquella tarde, Santiago fue al bar donde su padre estaba. Manuel estaba solo en una esquina del bar, con una botella de licor barato frente a él. Había envejecido mucho, su cabello era completamente blanco, su rostro estaba demacrado, y sus ojos opacos por el alcohol y los años de miseria. Santiago se acercó y se sentó frente a él. Manuel levantó la vista, con la mirada por Gabriela. ¿Quién eres tú? Santiago apretó los puños, pero se contuvo. Soy tu hijo, Santiago. Manuel se estremeció, sus ojos se abrieron más, tratando de enfocar el rostro del hombre que tenía delante. ¿Tú, eres el mocoso de entonces? Sí, el mocoso al que golpeaste y despreciaste. A quien no te molestaste en buscar cuando lo echaron de casa. Manuel respiró hondo y luego soltó una risa amarga. ¿Volviste para burlarte de mí? Santiago lo miró con frialdad. No, volví para hacerte una pregunta. ¿Por qué? Manuel se quedó callado. Después de un momento, tomó la botella y bebió un largo trago antes de soltar una risa amarga. ¿Por qué? Porque soy un miserable. Porque perdí contra la vida. Porque fui demasiado cobarde para ser un buen padre. Santiago apretó los puños con fuerza. Entonces dime, ¿por qué volviste ahora? Manuel sonrió con tristeza. Porque ya no tengo a dónde ir. Perdí todo. Y pensé, que tal vez mi esposa seguía aquí, que aún era lo suficientemente tonta como para perdonarme. Santiago dejó escapar una risa, pero no era de diversión. ¿De verdad crees que mi madre te perdonaría? ¿Después de todo lo que hiciste? Manuel bajó la mirada y no dijo nada. Santiago se levantó. Ya no eres mi padre. No mereces a mi madre. Si te queda algo de dignidad, vete de aquí para siempre. Manuel levantó la cabeza, con la mirada sombría. No tienes derecho a echarme. Santiago se inclinó, acercándose a su rostro. Tengo todo el derecho, y si te acercas a mi madre, no te lo perdonaré. Se dio la vuelta y salió del bar. Manuel se quedó allí, inmóvil, con las manos tembló Gabrielas, agarrando la botella de licor. Santiago sabía que su padre había cavado su propia tumba. El pueblo de Valle Escondido había cambiado por completo.
Ya no era un lugar de burlas, desprecio y heridas invisibles que marcaban para siempre el corazón de los niños indefensos. Y ese cambio comenzó con Santiago. Después de todo lo que había vivido, Santiago entendió que la venganza no era la mejor forma de demostrar su valor. No necesitaba el miedo de quienes lo habían humillado. No necesitaba disculpas tardías de quienes pisotearon su dignidad. Quería provocar un cambio real. Un cambio para que nadie más tuviera que pasar por lo que él sufrió. Con el dinero que había ganado tras años de esfuerzo en la ciudad, fundó una organización benéfica llamada Esperanza, que significaba esperanza. No era solo un fondo de apoyo económico. Era una organización dedicada a proteger a los niños víctimas de acoso, a brindarles una mejor vida, a darles la oportunidad de estudiar y desarrollarse sin que su infancia estuviera marcada por el dolor. El día de la inauguración, la plaza del pueblo estaba repleta. Niños que alguna vez fueron marginados, que conocían el peso del rechazo, estaban allí, de pie frente a Santiago, con ojos llenos de admiración. Ya no lo veían como un niño débil. Lo veían como alguien que había superado todas las adversidades y ahora protegía a quienes habían sufrido lo mismo que él. Una niña de unos 8 años, de cabello negro y largo, se acercó tímidamente. Era Gabriela, una niña rechazada por sus compañeros solo porque su familia era pobre. Levantó la vista hacia Santiago, con los ojos brillantes. «Santiago, ¿puedo darte un abrazo?» Él sonrió y se inclinó para abrazarla suavemente. La plaza estalló en aplausos. «Gracias», exclamó Gabriela, aferrándose a su mano. «Gracias a ti, ya no tengo miedo de ir a la escuela». Aurora, una mujer mayor que alguna vez fue maestra de Santiago, tomó el micrófono y miró a la multitud con orgullo. «Santiago no solo fue un niño valiente», dijo, «sino que se ha convertido en un gran hombre. No eligió la venganza, eligió ayudar a los demás. Eligió cambiar el futuro de este pueblo, para que ningún niño vuelva a sufrir lo que él sufrió». Los aplausos no cesaban. Quienes alguna vez se rieron de Santiago ahora bajaban la cabeza, evitando su mirada. Se sentían avergonzados, pero también agradecidos, porque él no les había dado la espalda. Entre la multitud, Ramón, uno de los líderes de los abusadores del pasado, dio un paso adelante con torpeza. «Santiago, yo, lo siento». Su voz temblaba, ya no quedaba ni rastro de la arrogancia en él. Santiago lo miró en silencio. Después de un largo momento, habló con calma, pero con profundidad. «Te odié durante mucho tiempo, Ramón. Pero ahora, ya no necesito tu disculpa. Lo único que quiero es que trates bien a los demás. Que no permitas que nadie más pase por lo que yo pasé». Ramón bajó la cabeza, sin poder decir nada. Sabía que Santiago ya no lo veía como un enemigo. Ya no era parte de su vida. Era solo un recuerdo del pasado. Cuando la ceremonia terminó, Santiago subió los escalones de la plaza central, el mismo lugar donde años atrás lo habían humillado frente a todo el pueblo. Pero hoy, estaba allí como un vencedor. Miró a su alrededor, respiró hondo, y dijo con voz firme: «Cuando me fui de este pueblo, me llamaban mono. Cuando regresé, tuvieron que mirarme como un rey». El silencio duró solo un instante, antes de que la multitud rompiera en aplausos y vítores. Los niños lo miraban con admiración. Se había cerrado un capítulo en su vida. Santiago no era el niño indefenso de antes. Ya no era una víctima de burlas crueles. Había convertido su dolor en fortaleza. Había transformado sus cicatrices en un motivo para ayudar a otros. Esa noche, Santiago se encontraba en el balcón de su nueva mansión, observando el pueblo que alguna vez lo destrozó. 20 años atrás, ese lugar había sido su infierno. Pero ahora, había regresado, no como un fugitivo, sino como el hombre que tenía el control. El viento nocturno soplaba, trayendo consigo el aroma del mar y los recuerdos del pasado. Cerró los ojos y sintió cada cicatriz dentro de él. Esa noche, todo había llegado a su fin. La gente del pueblo murmuraba al escuchar la noticia sobre el importante anuncio de Santiago Gómez,
el empresario rico que estaba comprando tierras en la zona. Algunos susurraban sobre su pasado, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Santiago subió al escenario, su mirada serena recorriendo la multitud. No he regresado para vengarme, dijo con voz grave, pero llena de autoridad. He regresado para cambiar este lugar. El silencio se extendió entre la gente. He comprado la mayor parte de este pueblo. Las empresas que explotaban a los más pobres serán cerradas. Construiré escuelas, hospitales y crearé empleos para quienes estén dispuestos a trabajar con esfuerzo. Algunas personas comenzaron a aplaudir, pero no todos aceptaban este cambio. Desde un rincón oscuro, Mateo Navarro emergió. Estaba demacrado, con barba descuidada y una mirada llena de resentimiento. ¿Crees que puedes comprar a todos nosotros? Gruñó Mateo. Sigues siendo el mismo mocoso sucio de siempre. Un maldito mono, nada más. Santiago bajó del escenario y caminó lentamente hacia él. Se enfrentaron cara a cara. Ya no eran el niño indefenso y el abusador poderoso. Eran dos hombres con destinos opuestos. Te odié por mucho tiempo, dijo Santiago con calma. Pero ahora, solo me das lástima. Mateo apretó los puños, pero luego se dio cuenta de que no tenía nada que perder. Gritó con furia y trató de lanzarse sobre Santiago, pero los guardias de seguridad lo detuvieron. Santiago se dio la vuelta sin siquiera mirarlo. Santiago se encontraba frente al mar, escuchando las olas chocar contra las rocas. El viento salado soplaba a través de su cabello, trayendo consigo los susurros del pasado y las promesas del futuro. No había regresado a este pueblo para ahogarse en el rencor. Había vuelto para cerrar un ciclo. Ahora que todo había terminado, se preguntó, ¿qué es lo que realmente quiero? Esa noche, mientras conducía por el camino que llevaba al antiguo mercado, vio una figura familiar. Clara, la única persona que estuvo de su lado cuando nadie más lo hizo. Ella limpiaba un pequeño café al borde del camino. Su rostro seguía siendo dulce, pero en sus ojos había rastros de cansancio. Santiago detuvo el auto, bajó y caminó hacia ella. ¿Clara? Ella se sobresaltó y se dio la vuelta. Sus ojos marrones se abrieron con sorpresa, luego brillaron con reconocimiento. Santiago, su voz tembló. ¿Eres realmente tú? Él asintió con una leve sonrisa. Clara lo observó por un largo momento antes de soltar una risa suave, aunque en su mirada había una pizca de melancolía. Has cambiado mucho. Ahora pareces todo un empresario exitoso. Es la vida la que me cambió, respondió Santiago. ¿Y tú? Clara suspiró. Nunca me fui. Mi familia no tenía recursos para marcharse, así que me quedé con el café de mi madre. ¿Eres feliz? Ella guardó silencio por un momento antes de responder con suavidad. A veces sí, a veces no. Santiago lo entendió. Un pueblo como este no era fácil para alguien como Clara. De repente, sintió lástima. Por ella, por el pasado que compartían. ¿Abrirás el café mañana? Preguntó Santiago. Clara asintió. ¿Quieres venir a tomar un café? Tal vez, respondió él con una sonrisa. Hace mucho que no bebo uno de verdad. Clara lo vio alejarse, sintiendo un extraño nudo en el pecho. Algo entre nostalgia y esperanza. A la mañana siguiente, Santiago caminó por el pueblo. Ya no había miradas de desprecio. Ya no había murmullos a sus espaldas. Ahora, todos lo miraban con una mezcla de respeto y temor. Entró al café de Clara. El lugar seguía siendo pequeño, pero ella lo había transformado en un espacio acogedor. Santiago, ¿realmente viniste? Preguntó ella con una sonrisa. Tu café es demasiado bueno como para rechazarlo, bromeó él. Clara rió y le preparó una taza con sus propias manos. Cuando colocó la taza frente a él, Santiago habló con calma. Voy a quedarme aquí por un tiempo. Clara lo miró sorprendida. ¿En serio? Pero, tienes tantas oportunidades allá afuera. Tal vez, murmuró Santiago. Pero quiero transformar este pueblo. Quiero convertirlo en un lugar donde nadie más tenga que sufrir lo que yo sufrí. Clara guardó silencio por un momento antes de esbozar una suave sonrisa.
Si realmente lo haces, sé que este pueblo será un lugar mejor. Una semana después, Santiago presentó su proyecto de renovación para el pueblo. Invirtió en la construcción de una nueva escuela, generó más oportunidades de empleo y ofreció apoyo a las familias más necesitadas. Nadie volvió a subestimarlo. Por su parte, Mateo Navarro dejó el pueblo tras su última confrontación con Santiago. Nadie sabía a dónde había ido ni le importaba, pues su tiempo de dominio en Valle Oscuro había terminado. Emilio, su padre, continuaba viviendo solo en la vieja casa. Santiago, en algún momento, pensó en vengarse, pero comprendió que no existía castigo más cruel que la soledad. Nunca más volvió a buscarlo. En cambio, dedicó su tiempo a su madre. Ahora Gabriela podía sonreír con más frecuencia al ver que su hijo era feliz. Santiago también comenzó a sentir paz en su corazón. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente en el horizonte, Santiago y Clara se sentaron juntos frente al mar, contemplando el atardecer teñido de rojo. ¿Alguna vez pensaste en irte de aquí?, preguntó Clara. Santiago negó con la cabeza. Hace mucho tiempo, sí. Pero ahora no, he encontrado una razón para quedarme. Clara lo miró y sonrió. Yo también. El sol se hundió poco a poco en el océano, llevándose consigo las heridas del pasado. Mañana, una nueva vida comenzará, una sin odio, solo con esperanza. La historia de Santiago nos muestra que la venganza no es el camino para definirnos. En lugar de dejarse consumir por el rencor, decidió convertir su dolor en motivación, ayudando a aquellos que, como él, fueron víctimas de la injusticia. Perdonar no es señal de debilidad, sino una forma de avanzar, haciendo que quienes alguna vez lo despreciaron enfrenten su propia vergüenza. El verdadero poder no radica en destruir al enemigo, sino en transformar la realidad. Para triunfar, hay que levantarse y convertirse en la mejor versión de uno mismo. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.